Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola, salud. Bueno, vamos a continuar con el material. Recuerden que hoy es el quiz, ¿verdad? En la tarde empieza a las 5 y creo que lo cierran a las 11 o a las 12. Vamos a hacer un par de problemas del material que nos había quedado pendientes de la semana pasada sobre la parte de intensidad y lo que vimos sobre nivel sonoro, que fue lo último que vimos la clase del jueves. Y después empezamos con el capítulo de esta semana que es una continuación de ondas, ¿verdad? Que es el material sobre ondas estacionarias y el principio de superposición. Bueno, el problema que tengo aquí, estos problemas de intensidad son bastante sencillos, ¿verdad? Son muy formuleros, como dicen por ahí. El problema dice así, dice que la variación máxima de presión, ¿verdad? Que el oído humano puede tolerar en sonidos fuertes es de 28 pascales. Entonces, esa variación máxima de presión es el delta P máximo, ¿verdad? Lo que el libro le llama el delta P máximo. Entonces le dice que la variación de presión máxima que el oído puede tolerar en sonidos fuertes es de 28 pascales. Recuerden que la unidad del delta P son pascales, ¿verdad? Dice a una frecuencia, puede soportar eso a una frecuencia de 1000 Hz. ¿Ok? Entonces dice el sonido audible más débil a esa frecuencia tiene una amplitud de presión aproximada de 2.8 por 10 a la menos 5 pascales. Entonces, otra vez le están dando el mismo delta P máximo, pero ahora para un caso en donde digamos, se trata de la cantidad menor que puede detectar el oído, que es 2.8 por 10 a la menos 5 pascales. O sea, le dan digamos, los casos límites, ¿verdad? Los extremos. Y lo que le pide es determinar las amplitudes correspondientes de densidad y de desplazamiento. Y entonces le dan de dato el módulo volumétrico del aire en condiciones normales. Entonces, el módulo volumétrico, recordemos que usamos la letra mayúscula B, ¿verdad? Y en este caso es el del aire, porque es una onda sonora, ¿verdad? Que se propaga en el aire. Y el valor es 1.4 por 10 a la 5 pascales. Y la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente, habíamos dicho que si no se lo dan hay que suponerlo, son 343 metros sobre segundo. Recuerden que si le dicen a temperatura ambiente es 343, ¿verdad? Y si le dan alguna otra temperatura que no sea el ambiente, entre 20 y 25 grados Celsius, pues van a tener que darle esa temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, que le digan que calcule la velocidad de expansión de una onda sonora, qué sé yo, a 40 grados Celsius. Es para que uno use los 40 grados Celsius en la formulita de velocidad. Y entonces calcule esa velocidad, ¿verdad? A esa temperatura. Bueno, entonces, volviendo a leer el problema, dice la variación de presión máxima que el oído humano puede tolerar en sonidos fuertes es de 28 pascales a una frecuencia de 1000 Hz. El sonido audible más débil a esa frecuencia, ¿verdad? Tiene una amplitud de presión ahora de 2.8 por 10 a la menos 5 pascales. Y le dice determine las amplitudes correspondientes de densidad y de presión, de densidad y desplazamiento, y le dan el módulo volumétrico del aire, 1.4 por 10 a la 5, y la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente 343. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo la amplitud de desplazamiento máximo, lo que en el libro le llamamos, ¿cómo le llamaban? El S minúscula máximo, ¿verdad? Recuerden que esa es la amplitud de desplazamiento. ¿Ok? Y le pide también la amplitud de densidad. El libro no lo da concretamente, ¿verdad? Pero es decir, también se puede calcular. Le está diciendo la amplitud de densidad máxima.
Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula, es muy sencillo. Bueno, entonces, aquí lo primero es ver qué fórmula podemos utilizar, ¿verdad? Entonces vean que de las fórmulas que tenemos ahí en el libro, podemos utilizar esta para la amplitud de densidad máxima. La amplitud de densidad máxima es el delta P máximo por la densidad, digamos que la densidad del aire, ¿verdad? Que en este caso es la densidad del aire. Vamos a ponerle aquí aire. Esta fórmula, el libro nuevamente, es decir, no está en el libro explícitamente. Sí le hablan de la amplitud de densidad, pero no la pusieron. Entonces, por ahí de vez en cuando le dicen que calcule eso. Entonces, la forma de calcularlo es la densidad en el medio, ¿verdad? Multiplicado por la amplitud de presión máxima entre el módulo volumétrico. Y sustituimos, ¿verdad? Son dos casos. Un caso es cuando es máxima, ¿verdad? 28 pascales, y otro caso es para, ¿cómo se dice? Para un sonido audible que es muy débil. Entonces vamos a hacerlo para el primer caso. El delta Rho máximo es el delta P máximo, que son los 28 pascales, ¿verdad? Multiplicado por la densidad del medio en donde se propaga la onda, que en el aire es 1.21. Algunas veces, jóvenes, en las preguntas de la plataforma no le dan la densidad del aire. No se la dan. Algunas constantes no las dan porque suponen que ya ustedes han trabajado haciendo ejercicios, ¿verdad? Problemas de este tipo, entonces no le dicen. Entonces aquí toca, digamos, si no se lo dan, tener el dato apuntado por ahí, ¿verdad? Que es 1.21 a temperatura ambiente. Y abajo es el módulo que sí se lo dan, 1.4 por 10 a la 5 pascales. Y ahí hago hago las operaciones y eso me da 2.4 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí está la parte A, ¿ok? Con la frecuencia máxima. Perdón, con la amplitud de desplazamiento máxima, ¿verdad? Ahora voy a calcular, o sea, ya calculé esto, ahora vamos a calcular esto. Entonces, si le pidieran amplitud de densidad, esta es la ecuación. ¿Ok? En términos de libro, pues eso está, digamos, en la página, en la 10ª edición, eso está en la página 430 y la 431. Bueno, entonces la amplitud de desplazamiento máxima, voy a hacerla aquí arriba. Sería con esta fórmula, ¿verdad? Esta sí está ahí explícitamente, ¿verdad? Está en la página, ya les digo. Delta P máximo. Está en la página 433, ¿verdad? Es esta fórmula B, módulo volumétrico por el S máximo por el número de onda. Esa es la ecuación. Entonces de ahí yo lo despejo, ¿verdad? La amplitud de desplazamiento máxima es igual al delta P máximo dividido entre el módulo multiplicado por la K. Y recordemos que la K es el número de onda, ¿verdad? Ok. Entonces, sustituyo, ¿verdad? Para este valor, para los 28 pascales, pero necesito el número de onda. Entonces, ¿lo puedo calcular? Sí, porque el número de onda, recuerden que es 2pi sobre
sobre lambda, ¿verdad? La longitud de onda. Ok, y lambda realmente es, recuerden que lambda es, V es lambda por F, ¿verdad? Eso también aplica en ondas sonoras. Entonces lo que hago es que combino esta ecuación con esa. O sea, lo que hago es que despejo lambda y lo pongo aquí abajo en el denominador. Y entonces acomodándolo, lo que me va a quedar es 2pi por la frecuencia entre V. Y ahí ya puedo calcular el K, ¿verdad? Serían 2pi por 1000 dividido entre la V. ¿Quién es la V aquí? Y ahí es la velocidad de la onda en aire, ¿verdad? Que me están diciendo que es 343 metros por segundo. Y ahí ya saco el número de onda. A mí me da 18.3. ¿Qué unidades? Radianes sobre metro. O metros a la menos 1. Y ya sustituyo aquí arriba, ¿verdad? Esta cantidad la pongo aquí. Entonces el desplazamiento máximo, la amplitud de desplazamiento máxima es los 28 pascales dividido entre el número, ¿cómo se llama? El módulo volumétrico, 1.4 por 10 a la 5 pascales, y eso multiplicado por el número de onda, que serían los 18.3 metros a la menos 1. Y eso me da una amplitud de desplazamiento de 1.1 por 10 a la menos 5 metros. Pues aquí, importante, hago este ejercicio porque hay preguntas conceptuales en la plataforma. Ok, entonces uno tiene que imaginarse qué es la amplitud de desplazamiento. Recuerden el experimento del tubo, del cual le habla el libro. Un tubo, ¿verdad? Que tenía un pistón y que hace una oscilación, ¿verdad? Ponen al pistón a oscilar, adentro hay aire y entonces ese pistón oscila con un movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces comienza a provocar una perturbación y vemos una región, digamos, donde las moléculas están más juntas, que es la que se va desplazando con una velocidad v. Ese delta S máximo, esta amplitud de desplazamiento máximo, es la distancia, ¿verdad? Es la distancia a partir del origen o de la posición de equilibrio del pistón, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, vean que es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Es decir, realmente ese frente de onda, la distancia es muy, muy pequeña, ¿verdad? Es decir, no podemos imaginarnos una onda, ¿cómo se dice? Que tenga, por ejemplo, una longitud de onda muy grande, porque esto es un experimento que se hace en el laboratorio, en un tubito que tiene dimensiones de menos de 1 metro, ¿de acuerdo? Entonces las amplitudes de desplazamiento son muy pequeñas. Entonces, una característica que hay que saber aquí es que las amplitudes del desplazamiento con sonidos muy fuertes son aproximadamente del orden de 10 a la menos 5 metros. O sea que es un valor muy pequeño. ¿De acuerdo? Es decir, la distancia de ese frente de onda que avanza es muy pequeña con comparación digamos, al origen de donde se está produciendo la perturbación. Entonces, ahora tenemos que repetir esto para esta amplitud, que ahora vean que ya no es 28 pascales, sino que ahora es una cantidad que es por 10 a la menos 5. Entonces, lo que quieren es que comparemos esto con esto, ¿verdad? Entonces, vean que la amplitud de desplazamiento es pequeña. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando utilizamos este valor. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo de este lado. Entonces, lo mismo, volvemos a calcular la amplitud de densidad máxima. Que es otra vez la amplitud de presión, pero ahora por 10 a la menos 5 por la densidad del aire entre el módulo volumétrico, 1,4 por 10 a la 5. Y entonces nos da que la amplitud de densidad máxima es 2.4 por 10 a la menos 10 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esa es la amplitud de densidad máxima.
Y la amplitud de desplazamiento ahora máxima, sustituyendo todo igual, ¿verdad? Solamente que ahora es esta cantidad la que vamos a poner aquí. Pues entonces ahora vean que la amplitud de desplazamiento es 1.1 por 10 a la menos 11 metros. Ok, entonces esa cantidad tan pequeña lo que indica es que el oído humano es muy sensible para detectar amplitudes tan pequeñas, ¿verdad? Porque todavía esto es audible, ¿verdad? Le dice el problema. En la redacción le dice el sonido audible más débil a esta frecuencia de 1000 Hz tiene este valor, ¿verdad? Entonces, en estos problemas hay que distinguir tres cosas que comienzan con la palabra amplitud, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Está la amplitud de presión, el delta P máximo. Está la amplitud de presión máxima. Está la amplitud de densidad máxima. ¿Ok? Y está la amplitud de desplazamiento máxima. Son tres cosas. Entonces, ya ahí tienen, digamos, cómo están relacionadas delta P máximo con S máximo. Y aparte está esta, la de la amplitud de densidad máxima, que la vuelvo a escribir. La fórmula es la amplitud de presión máxima, ¿verdad? Por la densidad del medio donde se propaga la onda entre el módulo volumétrico. Y hay también otra forma, ¿verdad? De calcularla, que es esta, ¿verdad? La amplitud de presión máxima se puede calcular también así. Son, digamos, dos formas. O B, módulo por S máximo por K, o la otra forma es ρ, que es la densidad del medio, por V, ¿verdad? Por omega, por S máximo. Esas son las dos formas como se calcula. ¿Está bien? Entonces vean que de aquí se puede sacar la amplitud de presión, la amplitud de densidad máxima, ¿verdad? Si yo despejo la ρ de aquí, voy a llegar por aquí a esta fórmula, ¿verdad? El delta P máximo por ρ entre U. ¿Sí? Pero entonces estas son, digamos, las dos formas o las dos ecuaciones para calcular la amplitud de presión máxima. Ok, vamos a hacer otro problema. Si en este no hay ninguna pregunta. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es de esto mismo, de este material. Los datos son los siguientes. Dice que es una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius. O sea, está a temperatura ambiente. ¿Okay? Tiene una frecuencia de 150 Hz. 150 Hz. Y una amplitud de desplazamiento de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Pues la amplitud de desplazamiento es el S máximo. Y dice que es 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Para esta onda calcule lo siguiente, la amplitud de la presión máxima, o sea, el delta P máximo. ¿Ok? Parte B, calcule la intensidad
que esto era la I. ¿Ok? Y la parte C le dice calcule el nivel de intensidad. Pues el nivel de intensidad, recuerden que lo llamábamos con la letra. ¿Con cuál letra era? Con la beta. ¿Ok? Adicionalmente, le podrían pedir, el problema no lo pide, pero le podrían decir que calcule potencia promedio. Vamos a hacerlo de una vez para usar la fórmula. Y también le podrían decir que calcule, si no me equivoco, amplitud de densidad máxima. Entonces veamos a ver si lo podemos calcular para practicar de una vez todo eso. Ok, entonces leo el problema nuevamente. Dice una onda sonora en el aire, le dice a 20 grados Celsius, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 150 Hz y amplitud de desplazamiento de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Para esta onda, dice calcule, parte A, la amplitud de presión, ¿verdad? La intensidad y el nivel sonoro, o también le dicen nivel de intensidad del sonido. Entonces vean que se parecen mucho estas cosas, ¿verdad? Las palabras pueden confundir. Esto es intensidad en watts por metro cuadrado y esto es nivel de intensidad que está en decibeles. Y vamos a ver si también podemos calcular la presión, perdón, la presión no, la potencia y la amplitud de densidad máxima. Bueno, entonces vamos a calcular el delta P máximo primero. Entonces, ¿qué ecuación podríamos utilizar aquí? Ya tenemos dos, ¿verdad? El delta P máximo lo acabamos de escribir por ahí, ¿verdad? Se puede calcular de dos formas. Dijimos que una es B por el S máximo por el K. Y la otra sería ρ por V por omega por el S máximo. Okay, entonces, pues yo lo voy a hacer por aquí, por la primera. Hay que ver si también por aquí se podría, ¿verdad? Se supone que sí, ¿verdad? Si uno tiene todos los datos. Pero con los datos que nos dan, habría que ver si podemos calcularlo por ahí. Entonces, haciéndolo por aquí, el delta P máximo sería el B, ¿verdad? Por el S máximo por el K. El S máximo me lo dieron, pero no tengo la B ni la K. Entonces se supone que las puedo calcular, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, yo puedo calcular omega, ¿verdad? Omega es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia me la dan en 150 Hz, ¿verdad? Entonces sería 2pi por 150. Y eso a mí me da 942.5 radianes sobre segundo. Y puedo calcular ahora la K como 2pi sobre lambda. Y aparte de eso ya sabemos que V es lambda por F. Entonces la K es omega entre V. Igual, ya esta fórmula la tenemos, ¿verdad? Es decir, no tenemos que hacer esto. Es decir, ya sabemos que V es omega entre K. Eso es válido aquí también, ¿verdad? Pues yo también pude haber aquí despejado K. Simplemente es omega entre V, ¿verdad? Entonces, no importa, es decir, ya esto se puede usar, ¿verdad? Si tenemos los datos para sustituir ahí. Entonces, la omega ya la tengo, porque es 942.5 segundos a la menos 1. ¿Y la V? ¿Qué sería la V? Me están diciendo que es una onda que se propaga, es una onda sonora en aire, ¿verdad? Que se propaga a 20 grados Celsius. Pues la velocidad del aire, perdón, del sonido en el aire es de 343
344 metros sobre segundo. Ese dato no lo dan, es decir, nosotros lo usamos, ¿verdad? Lo único es que dependiendo del problema, hay veces usan 343 y otras veces usan 344. Entonces, mejor, es decir, utilice el valor que más, pruebe con los dos, a ver cuál es el que se aproxima más a la respuesta, ¿verdad? Y entonces ahí me da el K, que son 2.74 radianes sobre metro. Entonces ya tengo la K. Y el B del aire, no lo dieron, pero se puede calcular, ¿verdad? Si no se lo dan, pues uno lo tiene en una tabla, ¿verdad? O lo calcula también, porque recuerden que V es la raíz de B sobre ρ, ¿verdad? Entonces yo de ahí puedo sacar la B, porque sería elevar al cuadrado a la V. Me queda B entre ρ, y entonces la B sería ρ por B cuadrado. Y esa B sería 1.21 kilogramos por metro cúbico por la velocidad, que son 344 al cuadrado, y eso da 1.42 por 10 a la menos 5, digo a la 5 pascales. Entonces, algunas veces si usted tiene el valor ya, lo calcula, ¿verdad? Es decir, lo usa. Recuerden que los módulos están en una tabla, ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, si le están hablando de una onda sonora que se propaga en el aire, pues no hace falta calcular el B, es decir, ya usted lo usa, porque sabe que es un dato para sustituir aquí arriba, ¿verdad? Entonces yo lo estoy calculando para que vea cómo se haría si fuera otra sustancia, si fuera que es algún medio que no se conoce el B. Entonces uno de aquí lo calcula. Pero ya el del aire es conocido, entonces se puede usar el que está en la tabla. Y ya con esto, pues uno viene y sustituye el delta P máximo y coloca todo lo que tiene ahí. La B, 1.42 por 10 a la 5 pascales por el delta, la amplitud de desplazamiento, que es esto. Ojo que está en milímetros, ¿verdad? Entonces hay que multiplicarlo, o sea, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces estos serían 5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Por 10 a la menos 6 metros. Por el número de onda. El número de onda son 900, perdón, 2.74 metros a la menos 1. Y sustituyo eso. Digo, hago la operación. Y eso a mí me da 1.95. ¿Qué unidad es? Es amplitud de presión. Eso está en pascales. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Lo que hay que tener cuidado es, digamos, con las unidades, ¿verdad? Vean que estos problemas son básicamente de sustituir, ¿verdad? En la fórmula. Pero sí hay que tener cuidado de que la presión esté en pascales, que la amplitud de desplazamiento esté en metros. Por ejemplo, aquí se lo dieron en milímetros, ¿verdad? Y entonces, si usted lo dejó en milímetros, porque se le fue esa, ¿verdad? Lo más probable, como ya les he dicho, es que hay una opción en la plataforma. El que diseñó la pregunta hizo el cálculo también con 5 por 10 a la menos 3, esperando en que a uno se le olvide hacer la conversión. Entonces, si se le fue ese detalle, uno se va a encontrar una opción con ese error y la va a marcar si no se dio cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que usted revise que todo esté en unidades del sistema internacional. Profe, usted decía, digamos, que esa fórmula es para calcular el módulo volumétrico, entonces que, digamos, lo podemos calcular si no supiéramos cuál es el medio exacto, pero para eso tendríamos que saber la densidad del medio y la velocidad a la que se propaga la onda en ese medio, o siempre la velocidad del sonido. No. Como usted correctamente lo dice,
si no fuera un medio, si fuera un medio distinto al aire y quieren que usted calcule el módulo volumétrico, le tienen que dar los datos. Le tendrían que dar una velocidad que ya no es la del aire, porque puede ser una onda sonora que se propaga, qué sé yo, en un aceite, por darle un ejemplo. Entonces usted necesita calcular el módulo volumétrico del aceite y tal vez en la tabla no está. Entonces es un ejercicio pensado para que usted primero calcule el módulo volumétrico, pero le tienen que dar la velocidad de esa onda en ese medio, en el aceite, y le tienen que dar la densidad del aceite. Es que en estos problemas lo que pasa es que hay que jugar con lo que le den. Si por ejemplo le hablan, uno se fija en el medio, si le hablan de aire, ya eso está requete calculado. O sea, ya, no, ya la B es conocida. Aunque no esté en los datos del enunciado, se supone que ya usted sabe que tiene que usarlo. ¿De acuerdo? Pero si es una onda en un medio que no es aire, ¿verdad? Y le piden que calcule el delta P máximo, pues necesitamos esta fórmula para de camino calcular el módulo volumétrico. Eso varía con los datos que le den, ¿de acuerdo? Pero siempre le van a dar los datos para que usted cierre las cuentas, es decir, para que pueda hacer el cálculo. Ok, gracias. Bueno, entonces, sí, tener cuidado con lo de las unidades, ¿verdad? Porque vean que esto es, pues, al ser una pregunta de marca con X, es bueno o es malo, ¿verdad? Es gallo, gallina, como decían por ahí. Es decir, si fuera de, ¿cómo se dice?, desarrollo, pues uno toma en cuenta el procedimiento. Y aunque se equivocó en la respuesta, parte del procedimiento está correcta. Pero aquí, si usted obvió o se le olvidó hacer las conversiones, se va a encontrar una opción en la plataforma con el cálculo correcto, ¿verdad? Y ya pasa, ¿verdad? Pasa mucho. El estudiante no se percata de que había que hacer una conversión y cuando hace el cálculo aparece una opción ahí en la plataforma que es la que él obtiene y resulta que está, ¿cómo se dice? Está equivocada. ¿Okay? Entonces, esto es sencillo, nada más que tener cuidado a la hora de manipular las unidades, ¿verdad? Ok, vamos a la parte B. La parte B, ok, también se puede calcular por aquí, ¿verdad? Debería dar lo mismo por este camino. Entonces aquí la V son los 343 o 344, ¿verdad? La ρ es la densidad del aire, 1,21. La omega la tengo porque la calculé por aquí. Y el S máximo me lo dieron. Entonces por aquí es multiplicando esas cuatro cosas, debería poder llegar a 1,95 también. Ok, entonces vamos ahora a la parte B que me está pidiendo la intensidad. Para la intensidad, y aquí quiero aprovechar acerca de cómo calcular la intensidad, el libro le da en la página, que fue lo último que vimos el jueves, le da una fórmula que es potencia entre área, ¿verdad? Y le da eso. Vean todas las posibilidades para calcular intensidad. Yo las junté todas. Es potencia promedio entre A. Recuerden que A no es amplitud. Aquí en sonido que es área, el área de la sección transversal del tubo, ¿verdad? Por donde está propagándose esa onda sonora. ¿Ok? Entonces, eso también ya les digo. Eso también es un medio de ρ, omega cuadrado, S máximo cuadrado por V. ¿Ok? Y es al cuadrado. Entonces vean que simplemente lo que hice fue que dividí la potencia entre el área y me queda un medio de ρ, omega cuadrado, S máximo al cuadrado por V. Ok, pero también eso es esto. Vean, también la intensidad, acomodando las fórmulas, ¿verdad? Es un medio de B, el módulo volumétrico, por omega, por K, por el S máximo cuadrado.
¿Ok? También se puede calcular por ahí, dependiendo de los datos que usted tenga. Pero también es 1/2 de la raíz de ρ por b, módulo volumétrico, ¿verdad? Densidad por módulo volumétrico, omega cuadrado por el S máximo cuadrado. Otra forma de calcular la intensidad en una onda sonora. Pero también es V por el delta P máximo al cuadrado entre 2B, 2 veces el módulo volumétrico. Entonces vean que también se puede calcular así, ¿verdad? O también se puede calcular así. Vamos a ver, delta P máximo al cuadrado entre 2ρ. ¿Okay? O también así, delta P máximo. Vean todas las posibilidades, ¿verdad? Porque si usted tiene esta formulita por ahí, todas estas, alguna le tiene que concordar, ¿verdad? Aunque, pues física no hay que verlo así como una colección de fórmulas, pero en este caso, digamos, para efectos de responder una pregunta en la plataforma, pues uno necesita, como se dice, maximizar el tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, vean todas las posibilidades para calcular la intensidad de una onda sonora. Y todavía hay una más. Yo la intensidad también la puedo calcular por aquí. Esta es una forma que casi nunca sale en los libros. 2pi cuadrado, ρv, f cuadrado, s máximo al cuadrado. Esa es otra forma de calcular intensidad. Entonces vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades, ¿verdad? Para calcular intensidad. Como les decía, uno puede pasar de una ecuación a la otra, esa es la idea, poder pasar de una a la otra, es decir, hacer la manipulación algebraica. Pero, digamos, en esto necesitamos, ¿cómo se dice? Extender el tiempo, aprovechar el tiempo de la prueba, ¿verdad? Entonces, pues la idea es tener a mano el recurso, ¿verdad? Para responderla más rápido, ¿verdad? Entonces vean todas las posibilidades que hay para calcular la intensidad. Aquí le está diciendo que la calcule, yo le voy a sustituir números de una vez, ¿verdad? 1/2 y usé la fórmula de... Voy a usar esta, la segunda. Digo, la tercera. Entonces sería 1/2 por la B, que es 1.42 por 10 a la 5, es aire, ¿verdad? ¿Qué unidades? Pascales. Por el omega. El omega son 942.5 radianes sobre segundo. Por el K. El K era 2.74 radianes sobre metro. ¿Por qué me falta? La amplitud del desplazamiento. O sea, 5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y esa intensidad me da 4.58 por 10 a la menos 3 W entre M cuadrado. Esos son watts entre metro cuadrado. Y ahí tengo la intensidad. Ok. Bueno, entonces me dicen que calcule también beta. Entonces vamos a ver cómo era que se calculaba beta. Vamos a hacerlo aquí abajo. Creo que aquí cabe, ¿verdad? Entonces ya tengo la parte A, B y vamos con la C. Beta, recuerden que es el nivel sonoro, ¿verdad? Entonces beta es igual a 10 decibeles multiplicado por el logaritmo en base 10 de I entre I0. Entonces nos está pidiendo la intensidad, ¿verdad? Perdón, el nivel de intensidad. En el punto en donde se percibe esa intensidad, ¿verdad? Vean que son cosas distintas, ¿verdad? La redacción del problema lo que le dice es, para esta onda calcule la amplitud de la presión, la intensidad y el nivel de intensidad del sonido en donde se percibe ese sonido con esta intensidad. Ok, entonces simplemente es sustituir aquí 10 decibeles y multiplicarlo por el logaritmo en base 10 de la I. ¿La I quién sería? Lo que obtuve en la parte B. 458 por 10 a la menos 3
entre la intensidad umbral, que es 1 por 10 a la menos 12. Es una constante. ¿Sí? Y haciendo el cálculo ahí, ¿verdad? Logaritmo de 4.58 por 10 a la menos 3 entre 1 por 10 a la menos 12. Todo eso me da 96.6 decibeles. Que esto es aproximadamente 97 decibeles. O sea que es una fuente que produce una cantidad de ruido considerable, ¿verdad? Recuerden que ya arriba de 80, dependiendo del tiempo de exposición, ya es decir, produce daños en el oído, ¿verdad? En el tímpano. Entonces, es un 96.6, puede ser puede ser una podadora de zacate o puede ser un martillo de estos que utilizan para romper la calle, ¿verdad? Lo que le llaman los motomartillos, ¿verdad? Que son como eh, ¿cómo se dice? Que lo usan para abrir, ¿verdad? La calle y poner tubería nueva. Entonces, bueno, más o menos tienen ese nivel de intensidad, ¿verdad? Entonces vean que esto es nivel de intensidad, también le dicen nivel sonoro. Entonces no lo confunda con intensidad. ¿Ok? Y otra cosa que les iba a decir, la intensidad hay que verla siempre como una función de la posición donde está el espectador. Entonces, eh, la intensidad es potencia entre área, ¿verdad? Y dijimos que el área es 4πr cuadrado, ¿verdad? Que es el área de una esfera. Ok, entonces, realmente, si hay una fuente que está emitiendo sonido, por ejemplo, un altavoz que está emitiendo sonido, pues yo voy a tener dos observadores, uno a una distancia R1 que percibe el sonido con una intensidad I1, ¿verdad? Y otro a otra distancia, más lejos, por ejemplo, que percibe el sonido con una intensidad I2 y a una distancia R2. Obviamente sabemos que los observadores, entre más lejos estén de la fuente, pues perciben con menos intensidad el sonido. Pero lo cierto es que la potencia de la fuente es la misma para el observador en R1 que para el observador en R2. ¿Cierto? O sea, la fuente es la misma que está sonando, no la cambia. Lo que cambia es la posición del observador. Entonces yo puedo igualar eso. O sea, yo puedo, ¿cómo se dice? Yo puedo escribir esto así. I1 por 4pi R1 cuadrado es igual a I2 por 4pi R2 cuadrado. O sea, lo que hice fue que despejé la potencia y las igualo para ambos observadores. Entonces se va al factor 4pi y me queda una ecuación que nos ayuda mucho en estos problemas, que es I1 entre I2 es igual a R2 cuadrado entre R1 cuadrado. ¿Ok? Y entonces vean que los subíndices están cruzados. El 1 está abajo y el 2 está arriba. ¿Los ven? Eso lo que dice es que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es lo que ya sabemos, ¿verdad? Es decir, cuando nos vamos alejando de la fuente, pues percibimos el sonido con una menor intensidad, ¿cierto? Bueno, entonces esto puede servir, ¿verdad? Entonces vean que las I realmente son función de la R, ¿verdad? Entonces en esta fórmula del logaritmo esta I realmente es I de R, ¿verdad? Esa es una intensidad siempre uno tiene que recordar que es un observador que está a una distancia R de la fuente que percibe el sonido, que produce el sonido con esa intensidad. Bueno, entonces esas eran las tres partes que pedía el problema. Yo les dije a ustedes que le podemos agregar esto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que calcular la potencia, pues entonces la potencia tenemos una formulita. El libro le da una formulita para potencia que es la siguiente. Potencia promedio es igual al S máximo por V por el delta P máximo
al cuadrado entre 2b. Esa fórmula, jóvenes, está ahí en el libro, en la página 434, que el jueves también la escribimos así. Un medio de rho, ¿verdad? A omega cuadrado, S máximo cuadrado, multiplicado por V. Medio de rho A omega cuadrado, S máximo por V. Sí. Entonces vean que esta es una forma de calcular potencia. El libro le da esta. Y yo le estoy poniendo esta. Entonces, también, ¿verdad? Hay veces son problemas que le dan los datos para que uno iguale ambas. Y despeje de aquí algo, ¿verdad? Entonces muchas veces hay que igualar ambas, ¿verdad? Bueno, entonces la potencia promedio, sustituyendo en la primera, en esta de aquí, me queda 5 por 10 a la menos 6, que es la amplitud de desplazamiento, por la amplitud de presión, 1,95 al cuadrado. ¿Ok? Entre 2 por rho. O sea, esta también se puede poner así, amplitud del desplazamiento máximo por delta P máximo cuadrado entre 2 rho V. O sea, se puede escribir así o así o así. Yo estoy usando esta, pero pueden probar con esta y con aquella. La idea es que se convenzan de que da lo mismo. Y abajo yo puse 2 por la densidad 1,21. Ese es otro dato. La densidad del aire, eso no hay que ni calcularlo, ¿verdad? La densidad del aire, la velocidad del aire y el módulo volumétrico ya están dados en el libro, ¿verdad? Y entonces, enseguida que le hablan de una onda que se propaga en aire, ya esos tres datos, aunque no se los den, usted sabe que tiene que usarlos, ¿verdad? Pues 1,21 y la velocidad, aquí yo usé 3,44. Y ya con eso me da la potencia promedio. Esa potencia promedio me da 2,28. Ojo que todo está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Esto está en metros, esto está en pascales, esto está en kilogramos por metro cúbico, esto está en metros sobre segundo. Entonces, todo eso me tiene que dar, ¿qué? Potencia. ¿Y la potencia son qué? Watts. Entonces, esa potencia promedio, voy a ponerla por aquí, da 2,28 por 10 a la menos 8 watts. Muy pequeño, ¿verdad? Y ahí tengo la potencia promedio. Y ya eso lo tendría. Y la amplitud de densidad máxima, ¿cómo era que se calculaba? Era el módulo multiplicado por la densidad del medio, ¿verdad? Entre, perdón, es el delta P máximo, la amplitud de presión máxima, ¿verdad? Multiplicado por la densidad del medio entre el B, que es el módulo volumétrico. ¿Ok? Y entonces el delta P máximo era 1,95 por la densidad del medio, que es 1,21, entre 1,42 por 10 a la 5. Y ese no lo tengo calculado. Pero esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces vean que potencia promedio se puede calcular por aquí, por aquí, por aquí, ¿verdad? Yo les estoy dando unas formulitas más, ¿verdad? Que también salen de lo que el libro tiene. O sea, ya con lo que el libro le da, ya se puede, ya con eso se puede trabajar, ¿verdad? Pero hay que hacer, depende de los datos, más manipulaciones, ¿verdad? La idea es como que tal vez usted tenga las fórmulas a mano para no tener que perder tiempo haciendo esas manipulaciones.
Entonces, bueno, ya ahí tienen más fórmulas de la cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora al material, comenzar a ver el material del capítulo de ondas de superposición. No sé si hay alguna pregunta de esto. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, en este capítulo, el principio fundamental con el que vamos a trabajar se llama el principio de superposición, ¿verdad? Principio de superposición. Pues el principio de superposición le permite, digamos, estudiar el fenómeno del movimiento ondulatorio cuando tenemos dos o más ondas viajeras, ¿verdad? Es decir, la semana pasada estudiamos el movimiento de una onda, pero entonces ahora queremos, eh, por ejemplo, estudiar el caso de dos ondas. ¿Qué pasa cuando hay dos ondas que interfieren, ¿verdad? Que puede haber interferencia constructiva o destructiva. Por ejemplo, en el caso de las ondas sonoras, estamos viendo, ¿verdad? Que estábamos viendo ahora, esas ondas pueden interferir de forma destructiva y lo que se oye es ruido. Imagínense, por ejemplo, dos altavoces en una plaza, ¿verdad? Que estén muy cerca. Si usted está cerca de los altavoces, es probable que no distinga el sonido claramente de uno o del otro, o inclusive dependiendo de dónde esté, en la posición en la que esté con respecto a esos altavoces, deja de percibir el sonido en un momento dado, ¿verdad? O puede definir claramente los sonidos. Por ejemplo, en el caso de una banda, ¿verdad? Por ejemplo, un concierto de música clásica, ¿verdad? Que el oído permite escuchar, qué sé yo, los instrumentos que están utilizando, ¿verdad? Entonces, ahí hay interferencia constructiva, ¿verdad? Porque usted distingue las diferentes intensidades. Entonces, eso está relacionado con el principio de superposición. Básicamente, el principio de superposición lo que dice es que si yo tengo dos ondas, ¿verdad? Para dos ondas eh, viajeras, Y1 y Y2, el principio de superposición le dice que cuando ellas interfieren, se va a obtener una onda resultante, que es la Y, y esa Y es la suma de Y1 más Y2. O sea, el principio de superposición básicamente es sume las dos ondas que ya tenemos por separado. Profe, ¿Sí? ¿cómo fue que dijo ahorita? ¿Interferencias qué? Eh, interferencia constructiva o destructiva. Por ejemplo, en el caso de las ondas sonoras puede pasar eso, ¿verdad? Que lo que se escuche sea ruido. Entonces a eso se le llama interferencia destructiva. ¿Ok? O que no escuche nada. También es parte de la interferencia destructiva. O puede ser que uno distinga los sonidos, o sea, que el oído distinga cada sonido, ¿verdad? Entonces, eso es interferencia constructiva. ¿Ok? Entonces, eso no solo se ve en ondas sonoras, sino que también se ve en cuerdas, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar estudiándolo en cuerdas y es donde más nos interesa, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos que dos ondas, Y1
¿verdad? Que es A por el seno de kx menos omega t. ¿Ok? Cuyo constante de fase es 0. Y tenemos otra onda Y2 que tiene igual amplitud a seno de kx menos omega t, ¿ok? Pero está desfasada, tiene una constante de fase. O sea, una de las ondas va adelante de la otra. Algo así, como que si tuviéramos una onda así, ¿ok? Y otra que vaya un poco más adelante. Esta sería Y1, ¿ok? Y hay otra por aquí. Algo así. Entonces hay una diferencia de fase entre una y la otra. Esta es Y2. Ok, entonces lo que uno quiere estudiar aquí es que primero ellas están individuales. O sea, se van moviendo y llega un momento en que se encuentran. O sea, interfieren o se superponen. Por eso se llama un principio de superposición. Y cuando ellas se superponen, pues lo que se va a observar es una onda resultante. Una onda que tiene una amplitud resultante, que es la suma de Y1 más Y2. ¿Okay? Entonces, por eso se llama principio de superposición, porque las ondas inicialmente están individuales. O sea, están viajando, se mueven, cada una individual. ¿Verdad? Y entonces es decir, una interfiere a la otra, ¿verdad? Vean que van en la misma dirección, ambas están moviéndose hacia la derecha, o ambas se pueden mover hacia la izquierda, pero la diferencia entre una y otra es que hay un ángulo de fase. En una no hay constante de fase y en la otra sí. Lo que le está diciendo es que una de las ondas va desfasada con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Pero en un momento dado ellas interfieren. O sea, se mezclan. Y al mezclarse, la operación que hacemos es sumar las dos ondas. Entonces, pues queremos sumar estas dos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que aquí se utiliza esta identidad. Seno de A más seno de B es 2 coseno, y en el argumento sería A menos B entre 2 por seno de A más B entre 2. Es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Que por ahí se la enseñaron a uno en el colegio, en trigonometría. ¿Ok? Entonces, aquí A es kx menos omega t. Y B es kx menos omega t más phi. ¿Okay? Entonces, lo que se quiere con el principio de superposición es que uno aplique esta identidad trigonométrica cuando suma esto. Y entonces, al hacer y igual y1 más y2, pues entonces me va a quedar esta ecuación. Me va a quedar 2 por A por el coseno de phi medios por el seno de kx menos omega t más phi medios. Y esa es la ecuación de la onda resultante cuando se superpone. Entonces vea que ahora la amplitud de la onda individual es A, ¿verdad? En cada una. Ven que esta es la amplitud A. Ahora, ¿quién es la amplitud de la onda resultante? Es 2A por el coseno de phi medios. ¿Es una onda viajera? Sí, sigue siendo viajera porque vean que tiene seno de kx menos omega t. Aquí también, seno de kx menos omega t, solamente que ahora el ángulo está partido entre 2. ¿Ok? ¿Y cómo salió todo esto? Bueno, aplicando esta identidad. Entonces, apliquen esta identidad
haciendo ese cambio de variables. A es kx menos omega t y B es kx menos omega t más phi. Y suman las dos usando el principio de superposición y tienen que llegar a este resultado que está ahí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, digamos, para que dos ondas necesariamente, para que se combinen necesariamente tienen que tener la misma amplitud y la misma frecuencia angular y la misma número de onda. Sí, sí. En el caso de nosotros, aquí en Física General 2, así va a ser siempre. Es decir, siempre le van a dar dos ondas que tienen la misma amplitud, el mismo número de onda, la misma frecuencia angular y solamente se diferencian porque una no tiene constante de fase y la otra sí. Pero el problema es más complejo. Es decir, puede ser una superposición en donde las ondas no tengan la misma amplitud. Ok, o sea que la A no sea la misma. Entonces ya la cosa se pone, matemáticamente hablando, se pone más compleja. Aquí es relativamente sencillo porque cuando yo sume estas dos cosas, cuando sume Y1 y Y2, saco la A factor común. O sea, la puedo sacar afuera y me queda seno de esto más seno de esto. Y aplico esta identidad. Seno de B más seno de A. Y me sale de una vez, ¿verdad? Pero en la realidad puede ser que las amplitudes no sean iguales. Que, como les digo, aquí no va a pasar. Todos los problemas de Física General 2 tienen la misma amplitud, tienen el mismo K y tienen la misma omega. Entonces, esto siempre va a servir. ¿Ok? Es una receta, digamos. Ok, entonces, ¿qué es importante aquí? Bueno, aquí lo importante es ver que esto sigue siendo una onda viajera. Recuerden lo que vimos la semana pasada de las ondas viajeras, ¿verdad? Las ondas viajeras, o también les decían ¿cómo? Ondas armónicas. Entonces, cuando hablan de una onda viajera o armónica, es porque tiene un seno o un coseno. O sea, tiene una función trigonométrica, ya sea seno o coseno que la describe. Entonces, vea que cuando uno aplica el principio de superposición, sigue siendo una onda viajera. O sea, lo que se formó de la suma de las dos sigue siendo una onda viajera. O sea, que se está moviendo con una velocidad v. ¿Ok? ¿Y cómo se puede calcular esa velocidad v? Igual que lo hicimos para la individual omega entre k. O sea, todo sigue siendo lo mismo. Solamente que ahora hay que aplicarle estas fórmulas al caso de la onda resultante. Entonces, ¿esta onda se puede derivar para encontrar la velocidad? Sí. Yo podría derivar esto para encontrar la velocidad o derivar la velocidad para encontrar la aceleración. Todo sigue siendo lo mismo, solamente que ahora se lo aplicamos a la onda resultante. Profe, a la hora de que las dos ondas se suman, ¿qué cosas se mantienen de las ondas originales? Porque, digamos, como se ve ahí en la gráfica, bueno, como se veía en la gráfica, la amplitud sí aumenta, pero lo que es W, K y T también aumentan o se mantienen No, se constantes. mantienen igual. Vea que en la superposición lo único que cambió, en la superposición, en la onda resultante, lo que cambia es la amplitud y ahora el ángulo está partido por dos. Es la mitad del original, porque estas son las individuales. En una es cero y en la otra es phi. Entonces, después de que se superponen, la K sigue siendo lo mismo, la omega sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, la velocidad de la onda resultante es la misma velocidad de las ondas individuales. Lo que cambió es que ahora la constante de fase está dividida por la mitad y la amplitud ya no es A simplemente, sino que es 2A por el coseno de phi menos. Pero esto sigue siendo un número, ¿verdad? Esto sigue siendo un número. Aquí es un número, aquí también. Entonces, esto básicamente es una onda viajera, ¿verdad? Entonces, hay tres casos, ¿verdad? Está la interferencia constructiva, que es cuando el ángulo phi vale cero. O sea, si yo quiero en esta ecuación saber cuándo hay interferencia constructiva, ¿verdad? En un problema dado que me dijeran interferencia constructiva, phi es igual a cero. Hacemos phi igual a cero. Y lo que me queda entonces es que el coseno de phi medios va a ser igual a ¿qué? A más menos 1. Y el phi entonces va a ser igual a ¿qué? A valores pares de pi. 0, 2 pi, 4 pi, y eso converge a n pi, en donde n es par.
Entonces, siempre que haya onda viajera, onda viajera constructiva, sí, interferencia constructiva, perdón, el phi tiene que ser alguno de esos ángulos, 0, 2pi, 4pi, 6pi, etcétera, ¿verdad? Y la amplitud es ahora la amplitud máxima. ¿Cuánto vale ahora? Vale 2a. ¿Por qué? Porque este término de aquí se hizo 1 o menos 1. ¿Ok? Entonces eso es una interferencia constructiva. Entonces también hay interferencia destructiva. En el caso de la interferencia destructiva, el phi vale 180. O pi. Entonces, aquí sería que el cos de phi medios es igual a 0, ¿verdad? Y eso ocurre cuando phi son múltiplos impares de pi. Pi, 3pi, 5pi, y eso converge también a npi, en donde n ahora es impar. Y la amplitud ahora es 0. Entonces vean que cuando hay interferencia destructiva, la onda, la amplitud se hace 0, ¿verdad? Y eso en ondas sonoras lo que implica es que escuchamos ruido. Profe, y la misma pregunta, pero ahora con la destrucción, digamos, a la hora de que la onda se destruye, por decirlo de alguna forma, igual K y W siguen siendo la misma, no, eso no cambiaría, a pesar de que la onda como tal ya No. podríamos decir que no existe. Sí, no, es decir, siguen siendo lo mismo, la K y la omega, porque recuerden que aquí lo que pasa es que es por un instante, es decir, las ondas, imagínense las que vienen así, ¿verdad? Y enseguida se superponen, se forma la onda resultante, pero las ondas siguen su movimiento. Recuerden que están en movimiento, son ondas individuales. Entonces, no es que viene, tampoco es que vienen una al encuentro de la otra, sino que van una detrás de la otra. Es una persecución, ¿verdad? Solamente que una va adelante porque lleva un ángulo de fase, phi. ¿Ok? Pero entonces en un momento dado, la que viene atrás alcanza, por decirlo de alguna manera, a la que va adelante y entonces ocurre la superposición. ¿Ok? Pero entonces después de eso, vuelven otra vez a ser ondas individuales. Es decir, la superposición es por un momento, por un instante dado. Como que si fueran dos cuerdas, ¿verdad? Imagínense en dos cuerdas. Que se le produzca un impulso de un lado a una y un impulso del otro lado a la otra. Y estén pegadas, ¿verdad? Como que si fueran dos cuerdas que se les pueden producir impulsos en los extremos. Entonces uno ve donde vienen las ondulaciones, ¿verdad? Y donde ocurre la superposición, ¿verdad? Se levanta la amplitud, se hace más grande, ¿verdad? Si fuera que vienen en sentido contrario, ¿verdad? Pero en este caso la interferencia, ambas viajan en la misma dirección. Entonces vean que aquí estoy aplicando la interferencia. En interferencia tienen que tener el mismo signo. Ambas tienen que moverse o hacia la derecha, como en este caso, o hacia la izquierda. Y una es 0, le ponen esa condición de que el ángulo de fase es 0, y la otra le ponen un ángulo distinto de 0. Pi tercios, pi cuartos, 5 pi sextos, lo que sea. Lo que le está diciendo es que la otra va adelante, va desfasada ese ángulo. Entonces, hay un caso intermedio, que no es ni destructivo ni constructivo, que es cuando el ángulo no es ni 0 ni tampoco es pi, sino que es un ángulo que está entre esos dos valores, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, es como el caso 3. Hay interferencia, pero el ángulo está entre 0 y n pi. ¿Ok? Y entonces la amplitud resultante es mayor que 0, pero menor que 2a. Entonces aquí pueden ser cualquier ángulo, ¿verdad? Cualquiera que esté entre 0 y n pi. Puede ser, qué sé yo, pi cuartos, no sé, pi sextos. Pero los casos, digamos, interferencia constructiva es 0, interferencia destructiva es pi.
Entonces, esto está en la página 453. Es lo que se llama sobreposición, le dicen ellos aquí. Yo estoy usando la palabra superposición, pero estoy viendo que el Serway usa sobreposición. No sé si es una traducción, una palabra nueva o qué, pero se refiere al principio de superposición, ¿verdad? Pero ellos aquí le llaman sobreposición. Interferencia van en la misma dirección, ¿verdad? Vean que en interferencia ambas se mueven a la derecha o ambas se mueven hacia la izquierda. Ok, el otro caso es el de las ondas estacionarias. Que también hace uso del principio de superposición o sobreposición, como le llaman ellos. Ondas estacionarias. Las ondas estacionarias pues ahora utilizan también este principio, Y igual Y1 más Y2, pero ahora vean la diferencia cuando son ondas estacionarias. El Y1 va a ser A seno de KX menos omega T, con el ángulo de fase 0, ¿verdad? La constante de fase 0. Y la otra es A seno de KX más omega T, con el ángulo de fase o la constante de fase igual a 0. ¿Qué ven ahora con respecto a la interferencia? ¿Qué diferencias ven? Básicamente con respecto al caso anterior. No hay desfase entre las dos ondas. No hay desfase entre las dos ondas. Y la otra cosa es que se mueven en sentido contrario. Vean que una se mueve hacia la izquierda, digo a la derecha, con el menos, y la otra se mueve hacia la izquierda, con el más. Entonces, esto le ayuda a uno en los problemas de la plataforma. Enseguida que usted vea dos Y con signos opuestos, signos menos y más, eso es una onda estacionaria. ¿Verdad? No hay quite. Ahora, si usted ve el caso anterior, una menos, o sea, las dos menos y un ángulo, una constante de fase adicional en una de ellas, eso es interferencia. ¿Ok? Se los digo porque la gente confunde a veces interferencia con ondas estacionarias. Y son los dos casos que tiene el capítulo. O sea, el principio de superposición se lo aplican primero a interferencia y luego a este caso que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces aquí volvemos a lo mismo. La amplitud es la misma, entonces la factorizan y queda seno de kx menos omega t más seno de kx más omega t. Ahora, podría ser que sea coseno. Ok, esa es la otra. O sea, no tiene que ser siempre seno. Podría ser que le salgan con coseno. Ok, pero digamos, si es seno, pues entonces aquí hay que utilizar una identidad. Que es esta. Seno de A más B más menos B. Que esto es seno de A por cos de B más menos sen de B por cos de A. Entonces ahora aquí A es KX y B es ¿quién? Omega T. Entonces cuidado, hay veces le salen con coseno. Entonces mi consejo es, tenga también a mano la de coseno de A más menos B. Que es, ¿cómo era? Era cos, ¿verdad? Cos de A, cos de B. Y aquí invierten el signo, ¿verdad? Menos más, sen de A, sen de B.
¿Ok? Porque eso sí no se los garantizo. El libro usa seno, pero hay veces en la plataforma le ponen coseno, ¿verdad? Entonces esto no es decir, tenga las dos identidades a mano. Ok, entonces, pues cuando uno aplica esta identidad, el caso de seno, ¿verdad? Hace A igual KX y B igual omega T, pues entonces llega a esta ecuación, a que la onda resultante va a ser Y igual a 2A seno de KX seno de KX por coseno de omega T. Esa es la Y. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos ahí ahora? Vean que volvamos a las individuales. Estas son las individuales. ¿Qué vemos ahora? En el caso de la interferencia, lo que hicimos anteriormente, después de que usted aplica el principio de superposición, o sea, después de que la suma y factoriza y todo eso, lo que teníamos era una onda viajera. Ahora viene la pregunta, ¿esto es una onda viajera? No, ya no es una onda viajera. Vean que ya no tiene la forma de una onda viajera. Una onda viajera es A por el seno de KX más menos omega T más phi. ¿Ok? Vean que aquí ya no está eso, ¿verdad? En lugar de seno de KX más menos omega T, todo eso, ¿qué quedó únicamente? Coseno de omega T. Y ahora, ¿quién es la amplitud? Todo lo que está en el paréntesis. ¿Ok? Entonces ahora vean qué pasa con la amplitud de una onda viajera. ¿Es constante? No. ¿Es una función de quién? De X. 2A por el seno de KX. ¿Ok? ¿Y por qué le dicen ondas estacionarias? Porque precisamente no se mueven. Un punto en la cuerda no se mueve cuando se forma la superposición. Entonces aquí sí podemos imaginar dos ondas que vienen en sentido contrario, ¿verdad? Como el ejemplo que le dan en el libro. Vienen dos ondas en sentido contrario, en el momento en que se superponen, ¿verdad? En ese momento, los puntos que pertenecen a esa onda estacionaria no se mueven. En la onda viajera que vimos anteriormente, sí, se siguen moviendo con la misma velocidad de las ondas individuales, con la velocidad que traían las ondas individuales antes de superponerse. Aquí no, aquí cuando se superponen, esos puntos quedan en reposo. Solamente oscilan con un movimiento armónico simple. O sea, solo pueden hacer así. Pero no pueden hacer eso, o sea, no pueden desplazarse cuando pasa la perturbación. ¿Ok? Entonces, esto se parece más al movimiento armónico simple. Recordemos el movimiento armónico simple, que era A coseno de omega t, más una constante que aquí no está. ¿Ok? Entonces, esto es una onda estacionaria. Entonces, vean, hay que distinguir, ¿verdad? No confundir la onda estacionaria que tiene esta Y, ¿verdad? Con la onda de la interferencia, que fue el primer caso que hicimos. Profe, una pregunta, digamos, cuando dos ondas son destructivas, me imagino que el sonido no se escucha. Cuando son constructivas, me imagino que aumenta. Y cuando son estacionarias, ¿qué es lo que pasa físicamente? Digamos, como qué fenómeno es el que se escucharía. Digamos, en el caso de las ondas estacionarias, el que más se estudia aquí es una cuerda que está pegada a una pared. Entonces, lo que se va en las ondas estacionarias, lo que vamos a ver después, es que se forman unos patrones así, algo así, entre dos paredes. Es decir, yo tengo una cuerda tensa. Otra forma de ver una onda estacionaria es una cuerda tensa que se haya fijado entre dos paredes. Y aquí afuera hay algún mecanismo que produce una vibración, ¿verdad? Algún vibrador conectado a la cuerda, pegado a la cuerda, prenden el vibrador, le ponen una frecuencia y entonces se comienzan a ver estos párpados que vemos aquí, que ya ahorita vamos a estudiar eso. En sonido no, en sonido aquí no estudiamos las ondas estacionarias. Es decir, este tema de ondas estacionarias solo lo vamos a aplicar a cuerdas, básicamente.
Ok, entonces tengo la onda estacionaria que tiene esa solución. Entonces, en el caso de la onda estacionaria, aparecen esos párpados que les digo yo, que se llaman, tienen el nombre de antinodos. Ok, entonces vamos a ver eso de una vez. Los antinodos que yo le llamo AN, son los puntos sobre el eje X de amplitud máxima. Ese es el eje X, ¿verdad? Entonces, esto es un antinodo. Esa abertura o ese párpado que ustedes ven ahí se llama un antinodo. Entonces, si yo pongo el origen de este lado, el 0 de este lado, pues aquí hay una X1 en donde se forma el primer antinodo. ¿De acuerdo? Hay una X2 donde se forma el segundo antinodo. Y hay una X3 donde se forma el tercero y así. ¿Verdad? Entonces, los antinodos son los puntos de amplitud máxima. Son los valores de X. Mejor lo ponemos así. Son los valores de X con amplitud máxima. Con amplitud máxima. Eso es un antinodo. Y los antinodos ocurren para que esto sea máximo, ¿verdad? Para que sea máximo, ¿qué tiene que pasar aquí? Que esto tiene que ser igual a 1. ¿Cierto? Para que tenga el valor mayor, ¿verdad? Entonces, los antinodos ocurren cuando seno de kx es igual a más menos 1. O sea, más 1 o menos 1. Esa es la condición, ¿verdad? La y tiene que ser máxima, o la amplitud en este caso, la y tiene que ser el desplazamiento máximo, ¿verdad? Entonces eso ocurre cuando seno de kx es igual a más menos 1. Entonces ya aquí vemos que kx tiene que ser igual a pi medios, 3 pi medios, ¿ok? 5 pi medios, y así, ¿verdad? O sea que la posición de los antinodos, x a n, despejándolo de aquí, ¿verdad? Va a ser n más 1 medio multiplicado por lambda medios. ¿Verdad? Que esto sería lo mismo. Bueno, y esto sí, n arranca en 0, ¿verdad? 0, 1, 2 y así, ¿verdad? Entonces aquí yo encuentro todo, esta fórmula me genera los antinodos. Los antinodos, ya dijimos, son los valores de X o las posiciones sobre el eje X donde la amplitud es máxima. Entonces esta fórmula me genera el primero. ¿Qué sería el X1? N igual a 0. 0 más 1 medio por lambda medios. Ahí está el primero. ¿Qué sería X2? N igual a 1. Ok, entonces este es primer antinodo, segundo antinodo, tercer antinodo y así sucesivamente. Ok. Entonces, otra forma es, también los antinodos se pueden calcular así, ¿verdad? La posición del antinodo también es n lambda cuartos, pero entonces cambio el contador para que comience en 1. N igual a 1, n igual a 3, a 5, así, ¿verdad? Entonces, uno puede usar cualquiera de estas dos fórmulas, esta o esta. Solamente que si usa esta, arranco en 0, con los números naturales, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Si utilizo esta en n lambda cuartos, arranco con los impares. 1, 3, 5, 7, 9, etc. Cualquiera de las dos se puede usar. Cualquiera le va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Solamente que aquí, pues la longitud de onda va a determinar el problema, ¿verdad? Por lo general, la longitud de onda no es la misma en todos los problemas. Entonces eso hace que esto cambie, ¿verdad? Ok, esos son los antinodos.
Y luego vienen los nodos. Los nodos son los valores en el eje X donde la amplitud es 0. Son los valores en el eje X de X. Los nodos yo les llamo con N. Son los valores de X donde la amplitud es 0. Entonces, si vuelvo a hacer ese dibujillo de la cuerda, que tengo así esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los nodos? Donde X es 0. ¿Dónde está el primero? Aquí en el origen. Este es un nodo. ¿Cuál es el siguiente nodo? Este es un nodo. Este es el N2. ¿Cuál es el siguiente nodo? Este de aquí, del otro lado de la cuerda. Este es el N3. ¿Cuáles son los antinodos? Este es un antinodo, el antinodo 1. Este es un antinodo, el antinodo 2. Pues vean que cuando tengo dos membranas así, dos párpados, tengo 3 antinodos y 2 antinodos. ¿Ok? Pero podría tener más párpados, ¿verdad? Podría tener 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Ok? En el laboratorio hay una práctica con un vibrador y uno le va cambiando la frecuencia, ¿verdad? Y entonces pone una cuerda tensa, la pasa por una polea y pone portamasas y pone unas masas ahí, ¿verdad? Entonces uno puede jugar con la frecuencia del vibrador y poniéndole masas al portamasas. Entonces va generando, va viendo esos patrones en la cuerda, ¿verdad? Que se van haciendo. Entonces, estos patrones dependen de la frecuencia, ¿verdad? Que se le ponga al aparato que produce la vibración. Pero es una onda estacionaria, ¿verdad? Porque estos puntos, la onda no se desplaza, ¿de acuerdo? O sea, no es como la onda resultante en interferencia. Cuando se forma, ella se va moviendo con velocidad U. En ondas estacionarias, esto no se mueve. Lo que hace es una vibración para arriba y para abajo con un movimiento armónico simple, no más. Entonces, esa es la parte fundamental, porque hay preguntas en la plataforma de eso. En ondas estacionarias, un punto en la cuerda no se mueve, no tiene velocidad, solamente tiene un movimiento vibratorio. En interferencia, sí, cuando se forma la superposición, esos puntos en la onda se van moviendo con la misma velocidad con la que venían moviéndose las ondas individuales antes de superponerse. ¿Ok? De ahí esa clasificación de onda viajera y de onda estacionaria, ¿verdad? Viajera es para decirle a usted, para que usted recuerde que tiene una velocidad U. ¿Ok? Y la estacionaria lo que hace es un movimiento vibratorio. Ok, entonces la posición de los nodos también es una formulita. Para que la amplitud sea 0, ¿qué necesitamos? Si son los puntos, si son los valores donde la amplitud es 0, ¿cuál es la condición que tenemos que meterle a los nodos? De que seno de kx tiene que ser igual a 0. Eso es lo que hay que meterle ahí. Ok, entonces de aquí, kx es igual a ¿qué? A 0, pi, 2pi, 3pi. Ok, de donde vemos que kx es npi. Y de aquí despejo la posición de los nodos ahora. Entonces tengo una fórmula para antinodos y una para nodos. La de nodos es n por lambda medios. Si n comienza en 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí tengo las dos formulitas, ¿verdad? Esta es para amplitud 0 y esta es para amplitud cuando tiene el valor máximo. Ya por ahí voy acabando. La otra cosa es que hay veces le dicen la distancia entre un nodo y un nodo. Eso uno lo puede ver en la figura, pero es decir, mejor saberlo de una vez. La distancia entre dos antinodos sucesivos, ¿verdad? Es lambda medios. La distancia entre un antinodo, entre dos nodos sucesivos, perdón, es lambda medios también. La distancia entre un antinodo y un nodo es lambda cuartos, independientemente de la longitud, del valor de la longitud de onda. Entonces,
hay preguntas en la plataforma así de sencillas. Le dan la longitud de onda de la onda y le dicen que cuál es la distancia entre los primeros dos antinodos sucesivos, ¿verdad? Y entonces el estudiante cree que hay que hacer más de la cuenta. Y no, es simplemente coger la longitud de onda y dividirla entre dos. Punto, eso es todo, ¿verdad? Son preguntas rápidas, inmediatas, ¿verdad? Pero hay que saberse estas cosillas, ¿verdad? El libro se lo da en la 10ª edición, se lo da en la página 458. Ahí le dice expresamente la distancia entre antinodos adyacentes es lambda medio. La distancia entre nodos adyacentes es lambda medio. La distancia entre un nodo y un antinodo adyacentes es lambda cuartos. ¿Ok? Que es estas fórmulas que estoy poniendo aquí. Bueno, jóvenes, entonces voy a quedar aquí porque ya se me acabó el tiempo. El jueves vamos a terminar de ver la teoría, ¿verdad? Quedan varias cositas todavía de ver de este capítulo y hacer problemas, ¿verdad? Del material de ondas estacionarias. El quiz está para hoy a las 5, ¿verdad? Y creo que lo cierran a las 11 o a las 12. Así que, pues yo después de las 5 estoy ahí conectado, trabajando en mi escritorio. Con lo que puedo colaborar es, si tienen alguna duda de camino, pues, pues me escriben y yo intento tratar de aclararles la pregunta que tengan por ahí, por el correo institucional, ¿verdad? Y estoy ahí, digamos, más o menos voy a estar, eso sí, como hasta las 9:30 o 10. Ya después de ahí me desconecto. Pero sí, digamos, al inicio, entre 5 y 8 o 9, yo estoy por ahí, así que podría aclarar alguna duda que tengan, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no, entonces quedamos aquí y nos veríamos entonces el jueves para continuar con este material. Está bien, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, Gracias, profe. ok, con gusto, suerte en ese quiz. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profe. Bueno, ok, pura vida, hasta luego. Profe.